Vamos a la palabra, vamos al mensaje de hoy. Pregunta. ¿Todos saben lo que quiere decir VIP? VIP. Los chicos no digan nada. VIP. ¿Todos saben lo que es un VIP? ¿Sí? Dije VIP. Dije VIP. No lo confundamos con reservado. Eso es otra cosa. VIP. ¿Saben lo que quiere decir? Son siglas. ¿Sí? Vamos de nuevo. ¿Saben lo que quiere decir VIP? ¿Lo escucharon? ¿Saben que existen muchos lugares VIP hoy en día? ¿Sí? ¿Fueron invitados a algún VIP? Yo sí. Y se van a dar cuenta que ustedes también. VIP quiere decir, se lo traduzco, persona muy importante. ¿Sí? Las siglas están en inglés. Es very important person. Eso quiere decir VIP. ¿Sí? Y hoy lo vemos en todos lados. En todos lados. Tenemos VIP en los boliches, en los bares, en los restaurantes, en las canchas. ¿En dónde? En la iglesia. También, tiene razón. En la iglesia también hay VIP. Hay en todos lados VIP. Pero nosotros lo empezamos a descubrir como que nos empezamos a dar cuenta ahora de que eso existe, ¿no? Porque lo vemos de lejos. Lo vemos de lejos el lugar VIP. Pero ¿saben qué? Hace muchos años, muchos, no nos alcanzan ni los dedos de las manos, ni lo de los pies, para poder contar cuántos años hace que existe el VIP. Vamos a leer Éxodo. Vamos a leer el capítulo 24 y el versículo 1 y 2. Ahí está. Saben que Dios rescató a su pueblo de Egipto, ¿no? Y se los llevó a caminar hacia la tierra prometida, que la tierra prometida no estaba muy lejos de ahí donde estaban cautivos. Estaba nada más que a 40 días de camino, ¿no? Bueno, el pueblo de Dios tardó un poquito más en llegar a ese lugar, pero no mucho, poco. Y en ese lugar donde estaban reposando, en un lugar desértico, un lugar con montañas, Dios le dijo a Moisés. Leamos, por favor, el versículo 1, donde Dios le habla a Moisés y le dice: sube ante Jehová tú, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suban con el pueblo. Ahí tenemos el primer VIP de la historia. Muchos fueron a ese lugar, no todos podían entrar a ese lugar. ¿Por qué VIP? ¿Por qué se imagina que era VIP? Porque estaba la persona más importante de todas. Por eso era VIP. No era porque era un lugar bonito ni un lugar importante. Me imagino yo que era una caverna, que donde no había luz, seguramente humedad. Bueno, no era un lindo lugar, pero era un VIP. Porque la persona más importante de toda la historia se encontraba en ese lugar. Y Moisés fue parte de ese VIP. Estuvo un tiempo ahí. Y Dios le habló a Moisés en ese lugar. Y le dijo: vos solo no vas a servir.
quiero que otros también sean VIP. Y en el versículo, esperen, que lo tengo anotado, se los prometo que en el capítulo 28, vamos al 28, en el versículo 40 y 41, vean ustedes qué importante que es esto. Porque a un VIP, entramos de bermuda. Yo, miren, me acuerdo que cuando era chico, ¿sí? No, tendría la misma estatura, nada más que era más chico de edad. Iba a bailar a un lugar que se llamaba SEM. Ah, bueno, a Pandemonium también. ¿Sabe que estuve en la inauguración de Pandemonium? No, Skylab no. Bueno, ¿cómo llegué a la inauguración de Pandemonium? Porque tenía un tío, ahora está fallecido mi tío, que era gerente de cuentas del Banco Provincia, no sé, algo así era. Y obvio, todas las cuentas pasaban por sus manos. Entonces mucha gente lo conocía, todos los comerciantes de la ferretería lo conocían. Entonces todos los que conformaron la sociedad para abrir Pandemonium lo invitaron. Y él no iba a ir a ningún lado. Tomaba agua, Coca-Cola. Y era su vicio, la Coca-Cola y el cigarrillo. ¿Cómo fumaba? Bueno, y sí, me acuerdo de mi tío. Y bueno, me dijo, ¿querés ir? Anda. Bueno, fui. No entré. ¿Por qué? Yo era, en ese momento estaban los chetos y ¿quiénes? ¿Cuáles eran los otros? ¿Los Stones? Sí, no sé. Bueno, no, me parece que no, pero no importa. Habían dos bandas, ¿no? Estaban los chetos y, bueno, no me acuerdo qué otros. Pero yo me quería hacer el cheto, pero no llegaba a ser cheto. No llegaba a ser cheto, ¿sí? Entonces, fui vestido con lo que tenía. No, señor. Zapatos, ropa de elegante sport, si no, no entra. Así era Pandemonium. ¿Sí? Hoy no sé cómo será, no sé si existe todavía. ¿Existe? No existe, bueno. Iba a otro lugar que se llamaba SEM, que era lo mismo. Ahí había que ir bien vestido, no se podía entrar de cualquier forma. No entrabas zaparrastroso, ni jiponcho, ni un proyecto de cheto. No, tenías que ir bien vestido. ¿Sí? Zapatitos, pantalón, camisa, si hacía frío, pulovercito y nada más. Así había que entrar. Bueno, y Dios le dice acá, en la Biblia le dice a Moisés, mira, vos tenés que buscar a tu hermano y a sus hijos. Vamos al versículo 40, dice, y a los hijos de Aarón harás túnicas, también le harás cintos, y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y tus hijos con él, y los ungirás, y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Muy bien. Los sacerdotes eran los únicos que podían entrar ante la presencia de Dios. Digamos que ese fue el lugar establecido para que Dios descienda y se encuentre con el sacerdote. No se encontraba con el pueblo, ¿no? Dios se encontraba solamente con el sacerdote en ese lugar y Moisés. Moisés era amigo de Dios. Moisés era muy cercano a Dios. Es más, antes que el sacerdote pudiera entrar, Moisés entraba en chancleta, descalzo, como quería, entraba porque era amigo de Dios. Y estaba siempre en ese VIP. Siempre iba y la presencia de Dios descendía como una nube. Y sabe que el lugar era un cuadrado, ¿no? Estaba, bueno, ustedes ¿saben cómo era el lugar, el tabernáculo? La Biblia lo describe y dice cómo estaba hecho, cómo se hizo en aquel tiempo y que la tela y las cortinas, las paredes eran de cortina y las cortinas eran muy gruesas. ¿Sí? ¿Para qué era eso? Para que no se viera lo que pasaba adentro. ¿Cuántos conocen lo que pasa dentro de un VIP?
Nadie. Solo los que entran. Y ahí entraba solamente el sacerdote. Obvio lo tenían con una soguita, porque tenía que ir puro, ¿sí? Y una campanita. Se presentaba ahí en santidad delante de la presencia de Dios y si tenía algún problema, algún muerto en el placar, ¡paf!, caía y ya la soga no se estiraba. Como la soga no se movía, los hermanos tiraban afuera y venía el sacerdote descansando en paz. ¿Sí? Pero bueno, eso era la presencia de Dios. Solamente de esa manera se podían presentar. Y Dios designó hombres exclusivamente para que sirvieran dentro de ese lugar exclusivo, ¿sí? Donde no todo el mundo podía entrar. Entonces, el VIP existe hace muchos años. Y luego, después de 1480 años más o menos, un poquito de tiempo, pasó algo, pasó otra cosa. Llegó Jesús. En realidad llegó un poco antes, llegó alrededor del 1450. Pero Jesús comenzó su ministerio en el 1480 más o menos, o sea, 30 años después de su nacimiento. O sea, 30 años de nuestro calendario. ¿Sí? Cuando Jesús llegó ahí a hacerse hombre, Dios hecho hombre, también tenía su VIP, que era su lugar exclusivo. Eran atentos, ¿no? Y también eligió hombres para que estuvieran con él en ese lugar exclusivo. ¿El pastor está loco? ¿Les parece? Fíjense que la historia en la Biblia nos cuenta que Jesús andaba por el mar y encontró hombres pescando. Y después se le fueron sumando más hombres y más hombres y más hombres, hasta que escogió a sus 12 discípulos. Cuando escogió a sus 12 discípulos, salieron, estuvieron por todos lados. Podemos escuchar de las bienaventuranzas, de las prédicas, de las sanidades. Podemos ver que Jesús estaba rodeado por más de 5.000 hombres, sin contar mujeres, 4.000, sin contar las mujeres. Estuvo dándole de comer a 5.000 hombres. Estuvo haciendo de todo, rodeado de gente. Y es más, podemos ver también en la Escritura que Jesús también tenía su círculo íntimo, si quieren. Pero los VIP eran solo 12. La Biblia también nos cuenta que después de andar por los caminos predicando y sanando y haciendo milagros, siempre, y enseñando, siempre tuvo un lugar para encontrarse con sus 12. Hasta inclusive horas antes de que él fuera aprehendido, que fuera capturado para ser crucificado. Podemos ver que Jesús se juntó con sus discípulos. Vamos a leer, la estoy haciendo rápido porque es tarde, ¿no? Vamos a Mateo 26. Mateos 26. El capítulo 26, el verso 18 al 20. (26) 18 al 20 dice: Jesús le decía a sus discípulos: id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como les mandó Jesús y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, Jesús se sentó con todos los que le seguían.
Se sentó otra vez con sus 12. ¿Y ese lugar dónde era? ¿Saben dónde era? ¿No? Ese lugar se llamaba el aposento alto. Ahí donde Jesús fue a celebrar la Pascua. Y estaba con sus 12. Ya que ese lugar se había transformado otra vez en un lugar VIP. ¿Por qué? Porque el hombre más importante de todos estaba en ese lugar. No se había transformado en un lugar VIP porque estaba rodeado de hermosura, como dijimos antes, o porque era el lugar más renombrado del momento y nadie podía alquilarlo, nadie podía asistir. O el dueño de ese lugar te invitaba exclusivamente a vos porque eras bueno. Ni siquiera los discípulos estaban ahí por ser buenos. Ni siquiera esos hombres que lo acompañaban a todos lados y que se sentaban a escuchar a Jesús estaban ahí porque eran los más espirituales de todos. Ni siquiera ellos eran santos, pero él sí. Pero Jesús sí. ¿Y saben por qué ellos estaban en el VIP? Porque Jesús, Dios, había decidido hacer algo extraordinario, que no había pasado hasta entonces, solamente en 2 hombres, llamados Jesús y Juan el Bautista. El Espíritu Santo descendió sobre ellos. Jesús los había elegido para ser llenos del Espíritu Santo, para que ahí sí ellos se transformaran en un lugar VIP, en un lugar donde iba a ser la morada de Dios, la morada de este Cristo, ahora Espíritu. Para eso los había escogido. Para eso habían llegado a ese lugar. Saben que después de un tiempo, poco tiempo después, Jesús fue crucificado. Y pasó algo importantísimo en ese lugar, cuando Jesús fue crucificado. Y antes de entregar el Espíritu, dice la Biblia, cuando Jesús dijo sus últimas palabras, pasó algo trascendente, que nos afecta a todos nosotros y que afecta a toda la humanidad. Dice la Escritura en Marcos, vamos a leerlo, lo tengo, vamos a leerlos. Marcos 15:38. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice? ¿Se acuerdan que antes en el tabernáculo había unas paredes hechas de tela, ¿no? Que dije que eran muy gruesas, que era imposible rasgarla con las manos? Pero en el momento que Jesús murió, la pared intermedia que hacía que ese lugar sea exclusivo para el sumo sacerdote se abriera y dejara ver lo que pasaba dentro. Dejó de ser un lugar exclusivo para el sumo sacerdote, pero no dejó de ser un lugar exclusivo. ¿Está abierto para todos? Sí. Está abierto para todos. ¿Todos pueden llegar ahí? No. No todos pueden llegar ahí. Solo aquellos que reciben a Cristo en su corazón, solo aquellos que le entregan su vida a Jesús, a Dios, solo aquellos que se dejan gobernar por el Espíritu Santo, son los que tienen libre acceso. Son los que pueden entrar a ese lugar exclusivo.
la presencia de Dios. Saben que después de eso, que el velo se había roto, Jesús murió y fue sepultado. Dice la Escritura que al tercer día resucitó. Cuando resucitó se encontró con María y le dijo: María, andá, decile a mis hermanos que yo he vuelto, que yo me voy a juntar con ellos. Lo cumplió. Fue a contarle qué era lo que había pasado antes. Jesús tenía una misión y era cumplir con su proyecto, cumplir con el propósito de Dios en todo tiempo. Jesús había seleccionado a sus 12 y con sus 12 se fue a encontrar, resucitado. Y adivinen dónde estaban. En el aposento alto. Estaban refugiados, escondidos, con miedo. No sabían qué era lo que iba a pasar con ellos. Pensaron que los iban a capturar y que los iban a ejecutar por haber seguido a Jesús. Pero ahí pasó algo extraordinario, que es lo que permitió que ellos se convirtieran en VIP para siempre. Para siempre. Jesús les dijo al presentarse delante de ellos: reciban el Espíritu Santo. Hasta ahí no lo tenían. Reciban el Espíritu Santo. Entonces ellos se transformaron en lugares VIP, donde era la morada de Dios, donde el Espíritu vivía siempre y para siempre. ¿Y con nosotros qué? ¿Somos VIP? Yo sí. Yo sí, hermano, soy VIP. Y dejo que el Espíritu gobierne. Y dejo que el Espíritu haga lo que a mí no me gusta, que es transformarme, que es cambiarme, que es vencer al hombre que vive en mí, para que Dios viva y crezca cada vez con más poder, con más autoridad. Porque solamente eso es lo que me va a permitir estar en su presencia. No solamente a mí, a todos nosotros. Tenemos que aprender que el Espíritu Santo, ¿saben? Haciendo un paréntesis, cuando uno va a un lugar VIP, le dan una credencial o una pulserita para identificarlo, ¿no? ¿Sí? Y cuando vos vas a pasar a ese lugar VIP, tenés que mostrar la credencial o la pulserita. Y hay distintos colores y todo eso, ya sabemos cómo funciona eso. Pero también en el reino de los cielos va a haber alguien que te diga: a ver tu pase. A ver tu pase. A ver, párate a la derecha. Y a ver vos, párate a la izquierda. Su nombre es Jesús. Y Él va a estar esperando ahí. Porque solo los que obedecen a Dios y hacen lo que Jesucristo dice y les manda, esos son amigos de Dios. Y los amigos pueden pasar al VIP. Los que se rinden pueden pasar al VIP. Los que se entregan pueden pasar al VIP. Los que dicen: Señor, soy tu hijo. Pero se comportan como hijo. ¿Y un hijo cómo se tiene que comportar? Tiene que ser obediente a su padre. Y esos entran. Porque también la Escritura dice que hay muchos que son llamados, pero pocos los escogidos. Y los escogidos son los que entran al VIP. Porque los escogidos van a llevar la presencia de Dios como sello. La presencia de Dios va a estar en todo momento con ellos. No se va a apartar.
Y van a tener libre acceso, van a poder andar por todo el reino de Dios, libremente. Porque eso es otra cosa, si no tenés el pase VIP, vas a llegar hasta la puerta y vas a ver qué lindo se ve desde adentro, ¿no? Desde afuera, digo, qué lindo está adentro. Pero tenés que ser un VIP. La persona más importante de todos tiene que estar en tu vida. Tiene que reinar en tu corazón. Tiene que ganarle al hombre que vive en vos. ¿Cuántos quieren servir? Pónganse de pie. Pásenlo.